y el área programática del Hospital Ramos Mejía, en este caso el equipo de discapacidad, ya que hoy vamos a hablar del cuidado a las personas con discapacidad. Y para eso tenemos 3 expertas que nos van a asesorar y si quieren, no pueden dejar preguntas por YouTube, pero si después podemos dejar un correo y si quieren hacernos preguntas, tratamos de comunicarnos. Así que empezamos con, empieza la licenciada Nora Muñoz, que es la coordinadora del grupo de equipo de discapacidad del área programática. Así que un gusto, Nora, esta mañana compartir con vos. Si querés comenzar. No sé si Nora quiere decirnos algo antes de empezar. Nora de Alma. Hola, buenos días a todos. Bueno, otro lunes con mucha alegría de poder compartir este espacio, Ana, que nos brindas. Y en este momento, bueno, nosotros desde Alma nos pareció importante aportar la sapiencia y lo que puede realmente informar Agustina, que es voluntaria de Alma y asesora justamente legalmente a las familias que se acercan a la asociación. Así que bueno, nuestro aporte va a ser a través de Agustina con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias otra vez por la invitación. Bueno, gracias, Nora. Ahora sí, la licenciada Nora Muñoz, te paso la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El tema que voy a trabajar yo, entonces, es el tema de discapacidad. En mi presentación les voy a hablar de qué es la discapacidad, cuál es el marco legal y detenerme un poco en el certificado único de discapacidad. Sí, lo que quiero destacar es algo que, bueno, que creo que va recorriendo todas las charlas, que es el impacto emocional que tiene tanto para la persona como para la familia. En este caso, yo pienso, ya se estuvo hablando del impacto emocional y a través de los testimonios también que hubo antes, del diagnóstico. Y yo ya agrego el impacto que tiene cuando un determinado diagnóstico más las condiciones de esa persona hacen que estemos hablando ya de una discapacidad. Y otro momento clave en donde también se va a jugar esto de, bueno, qué impacto, cómo se toma desde el punto de vista psicológico, es el momento en que se decide tramitar el certificado de discapacidad. Voy a empezar por una definición de discapacidad. ¿Qué se llama persona con discapacidad? Es una definición tomada de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dice que se refiere a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo, y acá subrayo lo de a largo plazo, porque es una situación que se instala a lo largo del tiempo. Y continúa diciendo que al interactuar con distintas barreras puede impedir la participación de esa persona en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, que la discapacidad, desde la nueva mirada psicosocial, parte de un problema de salud, pero se construye en relación con el ambiente, en relación con el medio. Y vamos a ver que de acuerdo a la ubicación de la lesión o de la dificultad que tenga esa persona, vamos a clasificarlas en mentales, motoras, viscerales, sensoriales o mixtas cuando están presentes más de un tipo de discapacidad. En discapacidad hay un marco legal muy importante, muy amplio. Yo voy a destacar estas 3 leyes. La Ley Nacional 24.901, que la importancia que tiene es que marca y define todo lo que es el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación.
Después, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que después en nuestro país se convierte en ley, y que tiene por principios el respeto por la autonomía de la persona, la no discriminación, el respeto por las diferencias y fomentar la igualdad de oportunidades y accesibilidad para todas las personas. Y la última ley que les quiero traer, es que voy a hacer hincapié, es la ley que incorpora a las prestaciones básicas la figura del asistente domiciliario. ¿Qué es el asistente domiciliario? Bueno, el asistente domiciliario, la ley lo define con este nombre, pero también lo podemos encontrar como cuidador, como asistente personal, y es un apoyo para la persona con discapacidad. El asistente domiciliario tiene que ser indicado por el equipo interdisciplinario que trata a la persona, y ese mismo equipo va a ser el encargado de evaluar qué apoyo necesita esa persona, con qué frecuencia, con qué intensidad, y además después de ir monitoreando el proceso. ¿Cuál es el objetivo de un asistente domiciliario? Bueno, los objetivos son favorecer la vida autónoma de la persona con discapacidad, evitar la institucionalización de esa persona y, cuando no es posible, intentar acortar los tiempos de internación. Y lo que marca la ley es que el asistente domiciliario debe tener una capacitación específica. Yo marco mucho esta figura porque, bueno, hemos estado hablando en charlas anteriores del cuidado de las personas, del cuidado que da la familia, que serían los cuidadores informales, y acá esta definición de la ley que les traigo se refiere al cuidador formal. Bueno, para empezar a entrar en el tema del certificado de discapacidad, por un lado quiero empezar por hacer una diferencia, porque a veces se confunden un tema con el otro, entonces quisiera empezar por diferenciar qué es el certificado y qué es la pensión. Cuando hablamos de certificado de discapacidad, vamos a hablar de un documento público que acredita que una determinada persona tiene una condición de discapacidad. Y este certificado le va a permitir a la persona acceder a diferentes derechos, a diferentes beneficios. Es una especie de llave que le permite acceder a diferentes beneficios. Es importante tener en cuenta que no afecta la capacidad jurídica de esa persona, que no requiere, no evalúa un porcentaje, y que la persona es libre de presentarlo en el momento en que necesita presentarlo, pero bueno, es algo privado. A diferencia del certificado, cuando hablamos de pensión por invalidez, son aquellas pensiones que son no contributivas. Es un beneficio económico que va a dar el Estado para aquellas personas que no realizaron aportes, que no tienen aportes en el sistema de previsión social, que demuestran necesidades básicas que son insatisfechas. Acá sí, para la pensión se va a evaluar un porcentaje y para acceder a una pensión hay que tener una incapacidad del 76% o más. Y la pensión, los beneficiarios de la pensión, la cobertura de salud que van a tener es incluir salud, ex profe. Entonces, con esto quería marcar cuáles son las diferencias entre el certificado y la pensión. Y yo me voy a dedicar al tema del certificado específicamente. Bueno, Certificado Único de Discapacidad, o CUD, decíamos que es un documento público que lo va a dar una junta médica, y lo va a dar a aquellas personas que cumplan con la definición de persona con discapacidad que habíamos visto recién, que tengan una deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo y al interactuar con distintas barreras puede impedir su participación. Y el CUD o el certificado lo que va a permitir es el acceso a las prestaciones integrales. El certificado es esa especie de llave que va a abrir la posibilidad de acceder a todas las prestaciones que están enunciadas en las leyes que antes les comenté.
¿Cuáles son los beneficios del certificado? ¿A qué derechos se puede acceder? Bueno, la cobertura integral de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación. Acá hay que tener en cuenta que se refiere a todas aquellas prestaciones que la persona con discapacidad necesite, que esto incluye el transporte, que incluye también las prestaciones sin un límite, es decir, que le tienen que cubrir todas las sesiones que la persona necesite de acuerdo a su situación particular. Y acá también está incluida la figura del asistente domiciliario o del cuidador. Es una prestación más que está incluida en esta cobertura. También el otro derecho es la cobertura integral de la medicación, es decir, que toda la medicación la tiene que obtener al 100%. Además, da una serie de otros beneficios, como el pase libre para viajar en el transporte público por todo el país, el símbolo para el automóvil, la exención del pago de patente y de algunos otros impuestos, el libre tránsito y estacionamiento, la reserva de estacionamiento en la puerta del domicilio de la persona con discapacidad, la franquicia para la compra de autos, bueno, la administración de pequeños comercios, solicitar empleo en la administración pública, etcétera. El certificado, vamos a ver que se tramita, el trámite para obtener el certificado, se va a hacer de acuerdo al domicilio que figura en el DNI de la persona. Si las personas que viven en Ciudad de Buenos Aires van a tener que ir con un resumen de historia clínica al servicio social zonal más cercano a su domicilio para comenzar el trámite. Y las personas que viven en provincia tienen que ir también con un resumen de historia clínica a acción social del municipio donde viven. Ahí en el servicio social zonal les van a dar los formularios, les van a dar todas las indicaciones que van a tener que presentar. Y una vez que tienen completos todos esos formularios y los estudios que les solicitan, vuelven al servicio social zonal y ahí les van a otorgar el turno para presentarse en la junta médica. Acá es importante resaltar que todos los estudios, que los formularios pueden llevar la firma del médico tratante, ya sea del sector público o del sector privado. Es decir, que todos los estudios, las planillas con los resúmenes de historia clínica, la puede firmar un médico de un hospital público, como así también de la obra social o de una prepaga. Y también es importante que la persona con discapacidad, el día que sí tiene que presentarse personalmente es el día que tiene el turno en la junta médica. Mientras tanto, el resto de los trámites los puede hacer algún familiar. Y si por algún motivo la persona con discapacidad tiene dificultades para acercarse a la junta médica, en el inicio del trámite hay que avisarlo para solicitar una junta itinerante que lo evalúe en el domicilio, siempre con una explicación, con algún informe del médico tratante explicando por qué motivo esa persona no se puede movilizar. Acá les muestro, este es un modelo de planilla de las que tienen que después completar los médicos. Las planillas son de acuerdo al tipo de discapacidad y también de acuerdo al tipo de discapacidad es el especialista que va a tener que firmar. Cuando hablamos de discapacidad mental, el que tiene que firmar es un psiquiatra o un neurólogo. Y este es el modelo del certificado único de discapacidad, donde en la parte de abajo figura el pase para el transporte. Hay que tener en cuenta que todavía circulan algunos distintos formatos de certificado, pero que bueno, ya se están unificando y este es el formato válido ya unificado para todo el país. Me quisiera detener un poquitito en retomar algunas en hacer hincapié en algunas de las cosas que fui diciendo,
Por un lado, yo comencé haciendo una diferencia entre el certificado y la pensión, entonces insisto mucho en esto, que son trámites independientes, que dan beneficios diferentes, que tener uno no implica tener el otro. Son trámites independientes entre sí. Por otro lado, vuelvo a insistir con que todos los informes para lo que es puntualmente el certificado pueden llevar la firma del equipo tratante, pero ya sea del sector público o del sector privado. Otra de las cuestiones que a veces nos consultan mucho y que es importante también destacar es que el médico lo que tiene que hacer es un resumen de historia clínica y completar los formularios. Pero el médico tratante no es el encargado de dictaminar si una persona tiene o no tiene discapacidad. La que va a dictaminar, que va a determinar con, digamos, con todas escalas específicas si alguien tiene o no una discapacidad es la junta médica. Entonces esto es importante, el médico lo que tiene es que informar el cuadro que tiene la persona, lo que él observa, lo que él evalúa. Es responsabilidad de la junta médica después determinar si esa persona cumple o no con los criterios de discapacidad. Es importante que los informes que se presentan sean los más completos posibles, que si hay algún otro diagnóstico también figure, porque la cobertura tanto de prestaciones como de medicación, con las características que yo les dije al principio, va a ser específicamente para aquellos diagnósticos que figuren, que estén consignados en el certificado. Con respecto al pase de transporte, también se va a evaluar si la persona con discapacidad puede viajar sola o si requiere acompañante, en cuyo caso también va a cubrir el pasaje del acompañante. Y por último, que hay que tener muy en cuenta que los certificados siempre se tienen que renovar. El plazo máximo de vigencia de un certificado es por 10 años. Ese es el plazo máximo, se puede dar por menos. Entonces es muy importante estar atento al vencimiento. La persona, y si no puede la persona, la familia, el asistente. Es importante que estén atentos al vencimiento y que unos meses antes empiecen con los trámites de renovación. Hay que empezar con todos estos trámites porque llevan un poco de tiempo. Hay que empezar antes de la fecha de vencimiento, porque para que cuando una persona a veces tiene por ahí un abordaje de tratamiento armado y que lo está cubriendo la obra social, si el certificado se vence ya no es más válido y tiene el riesgo de que se caiga todo ese abordaje terapéutico que se armó. Entonces, insisto mucho en esto, es importante estar muy atentos a la fecha de vencimiento y empezar con el trámite de renovación con suficiente anticipación. Y por último, antes de terminar, yo quiero hacer hincapié en que, bueno, desde la mirada actual de la discapacidad, nosotros hablamos de persona con discapacidad, han quedado ya en desuso otras denominaciones, hoy hablamos de persona, y hablamos de persona justamente para poner el acento en el sujeto, en que es alguien que le pasan cosas, pero que la discapacidad no es todo lo que le pasa, y que esto nos permita conectarnos de otra manera con esa persona, siempre pensando en un enfoque de derechos, de reconocimiento de los derechos de esa persona, y fundamentalmente de respeto por la autonomía de esa persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Nora. Después a lo mejor hacemos algunas preguntas sobre el tema. Quiero presentar ahora a la doctora Agustina Llané. Agustina es especialista en amparos de salud, atiende en Cava de manera independiente y hace 5 años es voluntaria de Alma, ¿verdad, Agustina? Sí, así es. Así que te dejo tu espacio para que nos comuniques lo que nos pueda servir en este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. También agradezco la invitación. Para mí es muy importante poder transmitir mi conocimiento para que la gente pueda tomarlo para su práctica, para ver lo que tienen que hacer. Justamente yo voy a hablar de eso, tomando y continuando todo lo que dijo la licenciada Nora Muñoz.
yo voy a hablar de, digamos, el paso a paso de cómo tienen que hacerse las presentaciones ante el agente de salud es obra social, prepaga, mutual, y después qué pasa si no prospera, qué es el amparo de salud, los pasos también del proceso de amparo. Así que, bueno, cualquier cosa después dejo mis datos para que si tienen alguna consulta, lo mismo al final de la charla, ¿sí? Bueno, ¿cómo se tiene que solicitar las prestaciones? Esto es muy importante y les pido a todos que tomen nota, porque esto es así tal cual. Hay que diferenciar lo que es el certificado de discapacidad y todos los pedidos del certificado de discapacidad, que eso es una cosa, tramita por un lado, y por otro lado es el pedido justamente a la obra social. Tienen que preparar una carpeta, que la carpeta, o una carpeta o un folio, lo que tengan, pero que tenga la siguiente documentación en fotocopia. Tiene que haber, por un lado, copia del DNI, copia de la credencial de afiliación a la obra social o prepaga, y el certificado de discapacidad fundamental, y por otro lado, la orden médica, que también, eso sí, es fundamental, que tiene que estar clara. Como dijo Nora, hay diferentes prestaciones, generalmente en discapacidad son muchísimas, en lo que es relacionado con el Alzheimer, hay determinadas, son más específicas, por ahí asistencia domiciliaria, bueno, medicamentos, pañales, y cuando no queda otra alternativa, internación en un geriátrico. Centro de día también puede ser, bueno, eso lo va a indicar el médico. Basándome en esto, o sea, les hago esta aclaración para que sepan, la indicación médica es fundamental y tiene que ser muy clara. Tiene que decir el diagnóstico, tiene que decir que es una persona, si es dependiente de terceros para las actividades de la vida diaria, debe decirlo, y, bueno, decir claramente cuál es la indicación que hace. No tiene que poner potenciales, no tiene que decir necesitaría o requeriría, tiene que indicar. Indico tal prestación. Indico asistencia domiciliaria 24 horas, 12 horas, la cantidad de horas que sean, todo detallado. Lo mismo con lo que es, por ejemplo, internación geriátrica, debe decir lo mismo. Persona dependiente de terceros para las actividades de la vida diaria, indico internación geriátrica. O indico internación en una institución de tercer nivel. Eso, bueno, más o menos lo va a definir el médico al momento de escribir la orden. Y después, si tienen, pueden agregar la historia clínica. En muchas obras sociales te lo piden, en otras no, pero si la tienen, se agrega, eso también es importante. Y después, dependiendo de la prestación, pueden agregar, si es que tienen, determinados, otra documentación alternativa, puede ser, por ejemplo, si es por una internación geriátrica, si es que ya tienen si la persona ya está internada, puede ser un presupuesto, habilitación del geriátrico. Lo mismo si tiene asistencia domiciliaria, por ella tiene algún personal que está asistiendo a la persona, en ese caso pueden presentar también presupuestos, currículum, todo lo que puedan incorporar al pedido. ¿Sí? Esto es fundamental que sea fotocopia, no dejen originales de absolutamente nada, porque después esa documentación original la pueden utilizar, por ejemplo, para hacer el amparo de salud. Así que ahí sí te piden judicialmente si tenés que presentar lo que es la documentación original. Una vez que se presenta todo esto, vos tenés que ir, ahora se presenta todo, en pandemia se presenta todo por internet, así que bueno, van a tener que buscar por ahí el contacto, cómo incorporar, por ahí te piden que incorpores todo mediante la página, por ahí tiene algún sistema, si no por mail, o si no, bueno, quizá hay algunas obras sociales o prepagas que tienen abierto al público algún sector que te reciben documentación. Entonces tienen que presentar todo esto que yo les dije. Les repito, copia de DNI, copia de credencial de afiliación a la obra social, certificado de discapacidad de la copia, nunca el original, historia clínica si es que la tienen, y la indicación médica, que tiene que estar hecha en un recetario a mano, en lo posible, bueno, y si no, si es por computadora, obviamente con la firma del médico. Y después, bueno, si es prestación de asistencia domiciliaria, si es que tienen, la documentación pertinente a eso, o internación internación geriátrica, lo mismo, ¿sí? Bueno, una vez que se presenta esto, si pueden, o sea, traten de que les sellen la documentación con sello, con fecha, hora, figure el nombre de la obra social. Generalmente tienen un sellito y se lo sellan.
y si no, lo que pueden hacer es redactar una carta o una nota explicando, poniendo todos los datos de la persona y explicando qué documentación dejan y pidiendo ahí básicamente la prestación que solicitan. Entonces ahí también piden que les sellen esa documentación. Es muy importante el sello porque es una constancia de que recibieron el pedido. Porque muchas veces por ahí presentan las cosas y quizá, viste, o la pierden o no prospera el pedido, bueno, cuestiones de cada obra social, entonces ustedes no tienen cómo reclamar o cómo decir, mira, yo te dejé el pedido en tal fecha. Entonces es importante tenerlo. A su vez, esta documentación que ustedes presentan, que van a tener el sello de recepción, después te sirve al momento de iniciar un amparo de salud porque tenés que acreditar que lo pediste previamente. Si ya lo dejaron y no tienen ningún sello de absolutamente nada, ninguna constancia, no se preocupen, se puede volver a solicitar, de hecho se puede mandar una carta o documento con el pedido. Y después, bueno, se van a ir acompañando la documentación que por ahí ellos os perdieron o no la tienen, eso se puede incorporar después, ¿sí? Pero se puede volver a pedir. Lo importante es hacer el pedido. Una vez que se presenta todo esto, yo más o menos siempre le digo a mis clientes que esperen más o menos 5 o 10 días, más que eso no, 2 semanas como mucho, porque muchas veces pasa de que, digamos, el tiempo va pasando y no les dan ninguna respuesta, o les van diciendo, llamame en una semana, y el tiempo va pasando y esto es urgente. La necesidad es urgente. Lo que puede pasar es que no les respondan, o que les respondan muchísimo tiempo después, que eso por ahí hay gente que espera y otra gente que no puede esperar, porque hay gente que no quiere, o sea, que está realmente desesperada, otra que no quiere por ahí hacer ningún reclamo judicial, eso va en cada uno, es importante que lo hagan, pero bueno, eso va en cada uno. Si esto no prospera, lo que hay que hacer es iniciar un amparo de salud, ¿sí? El amparo de salud está incluido incorporado en la Constitución Nacional, y es una acción constitucional que cualquier persona puede pedir, ¿sí? Se le puede pedir a los tribunales para que resuelvan inmediatamente sobre una cuestión que afecta realmente los derechos de una persona, ¿sí? O sea, lo que estamos hablando acá son los derechos, bueno, en este caso el derecho a la salud, que está incorporado también en la Constitución Nacional. El derecho a la salud es un derecho no solo reconocido nacionalmente, sino de manera internacional por los tratados internacionales que están incorporados también en la Constitución Nacional. Son derechos humanos fundamentales, ¿sí? Y el amparo es una acción rápida. Hoy en día el amparo debería durar entre 6 y 8 meses, pero la realidad es que está durando el proceso completo más o menos 1 año y medio, así que lleva tiempo. Pero ¿qué pasa? Para no tener que esperar todo ese tiempo para que sean reconocidos los derechos de la persona, porque es mucho, imagínate una persona que necesita asistencia domiciliaria de manera urgente, no puede esperar 1 año y medio. Entonces el proceso de amparo, una demanda que se presenta, va pedido con una medida cautelar, ¿sí? La medida cautelar es una medida que se pide al juez para que resuelva de manera inmediata, o sea, de manera y anticipada en realidad, porque el proceso de amparo después sigue su curso, que se reconozcan los derechos de una persona, ¿sí? Que sea inmediato, esto más o menos, desde que se presenta la demanda, esta resolución puede salir entre los 10 y los 20 días de presentada la demanda. Entonces, por ejemplo, uno pide cobertura de asistencia domiciliaria 24 horas del día. Todos los días, ¿sí? Entonces el juez va a evaluar la documentación que hay en el expediente presentada y en base a eso va a resolver, ¿sí? Hay casos que me resuelven mucho más rápido, por ahí en 2 o 3 días, pero hoy en día entre los 10 y los 20 días sale esta resolución. Entonces el juez reconoce el derecho, si está absolutamente todo dado, si la indicación médica está como tiene que estar, si el certificado de discapacidad está bien, y el resto de la documentación al juez lo convence, en este caso te va a dar, o sea, la resolución va a ser favorable, ¿sí? La medida cautelar sale, y lo que se hace es notificar inmediatamente a la obra social para que cumplan de manera inmediata. Muchas veces los jueces ponen en la misma resolución la palabra inmediata, y otras veces te ponen por ahí a los 2 o 3 días de notificado. Entonces, una vez notificada la obra social, ahí tiene que empezar a cumplir.
más allá de que por ahí puedan apelar o no esta medida, o sea, la apelan y va a Cámara a una segunda resolución, la ley de amparo lo que hace es permitir, o sea, que se siga digamos, que se cumpla, ¿sí? Más allá de las apelaciones, la obra social tiene que cumplir. Con lo cual ustedes presentan la demanda y sale aproximadamente a los 20 días, ustedes, entre que se notifica y se resuelve todo, porque una vez que se notifican, tienen que ver cómo es el circuito, cómo se va a organizar, si el tema de la presentación de las facturas, los reintegros, si toman por ahí alguna empresa prestadora de la obra social. Pero piensen que al mes ya van a tener la cobertura, ¿sí? Eso es importante. Después, bueno, obviamente lo que es el proceso de amparo va a seguir su curso, este año y pico más, salvo que haya algún acuerdo que se pueda resolver entre las partes, algún convenio, que después, bueno, se presenta ante el juez lo homologa y es como una sentencia. Entonces, ante cualquier incumplimiento, se puede solicitar ahí. A ver, bueno, esto le quería comentar porque esto es importante. Si bien en el amparo de salud, uno presenta, basándose en la ley de 24.901, uno pide la prestación al 100%, están poniendo limitaciones. Hoy en día no están dando cobertura al 100% de todo, salvo que optes por prestadores de la obra social. Si vos optás por prestadores de la obra social, la cobertura sí va a ser al 100%. Así están ordenando los jueces. Ahora, si vos optás por elegir un geriátrico de manera particular, o elegís tener, no sé, personal de asistencia domiciliaria de manera particular, porque por ahí son cuidadores que ya lo conocen, o que ya hace tanta cantidad de tiempo que están, o porque prefieren cuidadores contratados de manera particular y no de empresa prestadora, en ese caso te ponen un límite. El límite, lo primero que hacen los jueces es fijarse si la prestación está dentro del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, ¿sí? Esta resolución del Ministerio de Salud. Lo que es internación geriátrica, lo toman con lo que es hogar permanente. Y judicialmente hoy en día se está reconociendo lo que es, la mayoría de los jueces, de los juzgados, hogar permanente categoría A más el 35%, que hoy en día rondan en, creo, 95.800 pesos, creo que está el reintegro. Así que tengan en cuenta este valor al momento de, por ahí, buscar geriátrico, para que sepan de qué valores estamos hablando. No te dan al 100, salvo que optes, como les dije, por prestadores de la obra social. Si ustedes optan por geriátricos contratados de manera particular, la modalidad va a ser por reintegro. Entonces ustedes van a presentar la factura y luego la obra social les hace el reintegro. Si el monto es mayor, si por ejemplo consiguen o tienen un geriátrico que cuesta 110.000 pesos, bueno, a ustedes les van a reintegrar hasta el tope estipulado en el nomenclador y las actualizaciones que vaya teniendo el nomenclador. Entonces la diferencia la van a tener que poner ustedes. Y en lo que es, por ejemplo, asistencia domiciliaria, en esto como no está dentro del nomenclador, si ustedes se fijan, no va a estar la prestación dentro del nomenclador para personas con discapacidad. Entonces, que esto, bueno, esto es una de las razones por las cuales la obra social o la prepaga no quiere reconocer esta prestación, es porque no está incorporado dentro de este nomenclador. Pero esto no es un justificativo válido. De hecho, los jueces lo que hacen es, piensan y dicen, bueno, está bien, no está nomenclado. Pero ¿qué pasa? Sí, es un derecho reconocido en la Constitución Nacional, el derecho a la salud. Y la Constitución Nacional está por sobre todo. Con lo cual toman esto y reconocen la prestación. No la rechazan, la reconocen. Pero se basan, le ponen límites también, como les dije antes. Todo esto es transitorio hasta que en algún momento sea incorporado en el nomenclador. Entonces, lo que hacen los jueces es ponerle un límite y está dividido. ¿Sí? Algunos jueces lo que hacen es tomar valores de referencia del nomenclador, como por ejemplo lo que es hogar permanente. Generalmente ponen esto, hogar permanente categoría A, más el 35%. Y hay otros jueces que lo que hacen es basarse en la ley 26.844, que es la ley de empleadas domésticas, la de casas particulares. Que ahí, bueno, lo que hacen es fijarse cuál es el valor actual que tiene lo que es la cuarta categoría, que es cuidado de persona. Que hoy en día,
está algo de 155.000 pesos la hora, perdón, 155 pesos la hora y 19.000 y pico mensual, dependiendo si toman valor hora o valor mensual. Bueno, eso también es un tema que apelo siempre en las resoluciones, porque bueno, por ahí no lo ponen claro, entonces pedimos la aclaratoria, y generalmente lo que sale es que se toma el valor hora de la cuarta categoría de cuidado de personas, que son 155 pesos. Y después, ese sin retiro, después está el con retiro, creo que está algo de 170, bueno, no sé. Pero si se fijan, lo encuentran y van a ver que ahí está todo establecido. Bueno, no sé si me queda algo más por decir. Les voy a pasar mis datos de contacto para que los tengan. Perdón si hablé rápido, pero, a ver, ahí está. Perdón si hablé rápido, pero eran muchas cosas. A ver si aparece. Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Agustina Giamé. Ahí están los contactos, el teléfono, ambos teléfonos son los de mi oficina. Después está mi correo electrónico, mi página web, que ahí también van a tener el resto de mis datos. Y si no se pueden, bueno, ahí está de la página de Alma, cualquier cosa se pueden comunicar con ellos que les van a pasar mis datos. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, Agustina. No, de nada. Vamos ahora con la enfermera Fátima Núñez. Fátima, ¿estás ahí? Todavía no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fátima? Sí. Bueno, te dejo tu espacio para que nos hables sobre el cuidado, ¿sí? buenos días gracias. a todos. Espero que sí. Vamos a hablar de cuidados con el paciente de Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona para llevar a cabo sus distintas actividades. La enfermedad generalmente avanza lentamente en 3 etapas: una leve, una temprana y una moderada, y una media. Dado que el Alzheimer afecta a las personas de diferentes formas, cada persona experimenta síntomas o atravesará las etapas de la enfermedad de una forma distinta. Bueno, siguiente. Vamos con qué barreras se encuentran las personas. 8 de cada 10 personas vamos con el número 4. 8 de cada 10 personas con esta enfermedad son cuidados en domicilios privados, como decía, en domicilios, en algún geriátrico, a donde la familia lo pueda tener. 1 de cada 3 cuidadores de personas que viven con Alzheimer se encuentran con algunas barreras físicas, o al menos una vez al día. Se levantan agresivos, están tristes, tienen cambios de humor. Las principales consecuencias de estas barreras para personas que viven con esta enfermedad. Siguiente. ¿Cómo llevar a cabo los cuidados? La comunicación con el paciente es muy importante para superar las dificultades que presenta un paciente. Para comunicarse, será conveniente emplear palabras sencillas y un tono amable y comprensivo. Reducir distracciones nos ayudará a centrar su atención, hablarles y tratarles como adultos, sin ningún ninguneo, como si no estuvieran presentes. Cuando estén luchando por encontrar la palabra adecuada, podemos decírsela con amabilidad. Aunque no sea fácil comprenderles, es importante tener paciencia y ayudarles a que ellos se puedan expresar. A menudo es bueno tener alguna actividad verbal, musical, para poder ayudarlos a canalizar su expresividad. Vamos al siguiente, cómo serían los cuidados en el aseo. Lo ayudamos verbalmente, aportamos las instrucciones porque todavía el paciente se puede movilizar, lo llevamos a la ducha, ¿no? Al baño, preparamos, le vamos a guiar para ir aseándolo.
Le dejamos solamente lo que es necesario que ellos tengan que tener en ese lugar, para que no haya ninguna dificultad, ¿no? Le explicamos que si ellos no pueden lavarse el pelo o no llegan a las espaldas, que nosotros lo vamos a estar ayudando, para que el paciente no se siente mal, ¿no? Lo acompañamos, tenemos que tener todos preparados el cuarto, con la temperatura agradable, para que no pase frío ni calor. Procuramos que se duche sentados, para que sea más cómodo para ellos, ayudarlos con la vestimenta, ayudarlos a sacar, a secarse y volver a vestirlos. Bueno, ahora pasamos al 7, los consejos para ayudarlos a vestir. Es conveniente convertirlos en una rutina, bañarlos todos los mismos a la misma hora, intentar que ellos sean autónomos para vestirse a la medida de sus posibilidades, dejarlos que elijan su ropa favorita, si lo tienen, algo que lo valora más, que le guste más. Organizar la ropa para hacer más fácil su accesibilidad. Usar siempre ropas cómodas, nada de cintos, con elásticos, para que puedan estar siempre cómodos. Pasamos a la hora de la alimentación, al momento de comer. Hay personas, hay pacientes que conservan bien su apetito, en cambio a otros les cuesta más, y entonces lo tenemos que incentivar, ayudarlos. A la hora de comer es un buen momento para poder tener una sociabilización con ellos, limitamos los ruidos y las distracciones. Usamos sorbetes o bombillas para que ellos puedan beber, para que se puedan hidratar. Ir a revisar siempre las dentaduras si no tienen ningún problema por el tema de las degluciones y demás cosas. Bueno, tenemos el manejo de la incontinencia, que algunas veces es normal para ellos, para la enfermedad, ¿no? Programamos las visitas para ir al baño, como una rutinaria, cada 2 o 3 horas. Actuamos rápido si vemos que la persona necesita ir al baño. Si ocurren los accidentes que no son deseados, tenemos que actuar con calma y paciencia y demostrarles cariños a ellos, que no pasa nada, que está todo bien, que es normal. Y evitar la ingesta de líquidos a la noche. Si, por ejemplo, todavía estamos para salir a hacer alguna actividad, tenemos que tener localizados algún baño para que la podamos llevar. Bueno, al respecto a los entrenamientos, hay muchos que tienen como una actividad diaria, nos van a ayudar a potenciar sus habilidades, que tengan adquiridas más que nuevas habilidades. Observamos que el paciente se frustra en la realización de la actividad, lo distraeremos y guiaremos hacia otra actividad, hacer otras cosas, leer, bailar, juegos de mesa, esas cosas. En el tema de la comida, involucrarlos a la hora de la mesa, que puedan ayudar a colaborar a poner la mesa con nosotros y alimentarse así. Así se pueden entretener y sentirse bien ellos. Bueno, pasamos a los pacientes dependientes. Debemos tener mucho cuidado con el paciente si tienen sondas de alimentación. En caso que el paciente lo extraiga y no están seguros las personas que están en ese momento con ellos, que de no intentar colocárselo. Llamamos al médico o al personal, al profesional a cargo. La rotación de posición es muy importante cada 2 o 3 horas para evitar las lesiones por decúbitos, escaras, edemas. Los puntos que están son las zonas que más frecuentes suelen suceder las lesiones. Si tenemos algunas almohadillas entre las espaldas para que el paciente, si está de costado, no vuelva a ponerse boca arriba, estirar bien las sábanas para ayudarlos a que estén cómodos, que no tengan ninguna migas, etc. Respecto al baño, aseo y baños. ¿Qué es el baño en cama? La técnica está que lo vamos enjabonando, empezamos desde la cabeza, después seguimos a la espalda, lo vamos lavando, lo vamos cambiando todo rápido, tenemos tiempo, 15 minutos aproximadamente, para con el paciente. Pero antes de todo eso, tenemos que tener todos los elementos necesarios para empezar.
No podemos empezar el baño si no tenemos la jarra con el agua, la palangana, la ropa de cama, la ropa que lo vamos a poner a ellos, ¿sí? Así que, y tener siempre, protegiendo su intimidad, ¿no? Respetándolas a ellos siempre. Ahí hay algunas de las fotos que se puedan ver. Siguiente, esa es la foto. Así que, bueno, como dijo la doctora Agustina, también he hablado rápido, así que, bueno, no sé, espero que les sea de ayuda. Si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias, Fátima.